Licenciado, disculpe, solo una pregunta. Entonces fíjese que no puedo, si no con mucho gusto la pondría, pero esto se me va a cargar y me vuelve a sacar porque ya lo intenté y me sacó de la plataforma. No puedo ver quién me habla, entonces si no le puedo responder, qué pena. Ok, qué pena también porque no puedo recibir bien clases. Si enciendo la cámara me saca de la plataforma, pero está bien, gracias. Bueno, la política criminal. Vamos a hablar acerca de la política criminal, que nuestro curso se llama Criminología y Política Criminal. Y pues realmente lo que nosotros debemos entender acerca de la política criminal es que hay una serie de definiciones, pero muchas de esas definiciones van a depender del autor y, por qué no decirlo, de la propia ideología que pudiera tener el autor o la propia percepción para poder implementar o definir lo que es una política criminal. Hay un autor bien interesante que con esta quiero iniciar, que nos define la política criminal como que comprende todas aquellas acciones que un Estado realiza para la prevención, combate y tratamiento del crimen en todas sus manifestaciones. Realmente esta definición es bien entendible y creo que no tendríamos por qué perdernos, porque básicamente se centra en tres acciones: prevención, combate y tratamiento del crimen. Este autor, Santiago Puig, nos indica que la política criminal es un instrumento de acción. Para eso, yo sé que algunos de ustedes ya lo tendrían que manejar, pero no está de más volvérselos a explicar. ¿En qué sentido? Mira, tenemos que entender la diferencia entre un Estado y un gobierno, porque de temas tan básicos nos podemos ir perdiendo. Pero un Estado, pues realmente somos todos, ¿no? Somos todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos dentro de él, es el Estado. Como tal, el Estado podemos definir un ente abstracto, que no lo vemos, pero sí sabemos que ahí está, es su existencia. Por eso es de que se recuerdan en nuestras clases de teoría del Estado, derecho, creo que es derecho uno o introducción al derecho, se nos habla de los elementos del Estado: territorio, población y gobierno. Bueno, ahí vamos viendo un poco la diferenciación entre el Estado y el gobierno. Y el gobierno vamos a hablar de que son pues ese grupo de personas que democráticamente son electas cada cierto tiempo en un país para poder dirigir los destinos de una nación. Ahí vamos diferenciando Estado y gobierno. Desde esa perspectiva, eh, el gobierno, para venir a implementar sus diversos planes, se hace o se instrumentaliza o utiliza lo que conocemos como políticas públicas. Políticas públicas, si nos quedamos nosotros, ¿qué son las políticas públicas? Pues políticas públicas son unas herramientas que tiene pues el gobierno para poder resolver los problemas sociales. Y por eso es de que dentro de las políticas públicas tenemos política de salud, política de educación, política fiscal, política de recaudación, política de austeridad, o hay una serie de políticas con las cuales el Estado, pues de alguna manera, trata de resolver problemas sociales. Eso es la políticas públicas. Y pues para que las políticas públicas sean efectivas, realmente lo que se necesita es de que los actores más afectados pues puedan tener incidencia en el tipo de política. Es por eso que las políticas públicas tienen que ser en doble vía: los administrados y los administradores, para que entonces el administrador sepa cuál es la necesidad del administrado y el administrado sepa con qué recursos cuenta el administrador. Y así es como se hacen eficientes las políticas públicas. Muchos de los autores que definen la política criminal comienzan diciendo que parte de políticas públicas que existe y que tiene el Estado para poder resolver problemas sociales. Que casi finalmente lo que va a querer resolver un Estado a través de su gobierno es justamente el problema pues de la incidencia delictiva.
Y aquí es donde ya vamos como encajando toda esta gama de ideas en el sentido de poder nosotros eh, pues tener alguna salida en cuanto a la incidencia de la criminalidad, porque pues ya definiendo concretamente la política criminal, pues es una reforma que se tienen que realizar a diversos, algunos dicen a diversas legislaciones, otros mencionan que es propiamente la legislación penal en provecho del bien común. Y ahí es cuando empezamos a mezclar el derecho penal con la política criminal, que algunos dicen que van de la mano. Yo particularmente creería de que sí y no, pero ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí? Porque obviamente cuando hablamos de política criminal es esa herramienta que va a disponer el Estado para poder no solo combatir, sino disminuir la incidencia criminal. Y según algunos autores, de hecho en el video que pues si lo vieron todos, pues qué bueno. Si no, pues los invito a que lo vean, que se denominaba ¿para qué sirve la política criminal? O sea, ¿para qué sirve? Y realmente va a servir como esa herramienta que va a disponer el Estado para crear nuevos o identificar nuevos fenómenos criminales y crear las formas para poderlo combatir. Y es que hay muchos autores, dentro de ellos resaltan pues algunos nacionales y otros internacionales, que nos dicen de que nosotros estamos viviendo un expansionismo del derecho penal, que eso no son política, pues no es política criminal. Y qué interesante saberlo, porque entonces cuando nos preguntamos cuál sería la diferencia, entendemos que la política, para que sea una política criminal, tiene que ir basado en datos con los cuales la criminología nos tiene que ayudar. Por eso es de que el curso criminología y política criminal pues van muy de la mano, porque pues se van ayudando y de alguna manera se van complementando por criminología y política criminal. Pero no es lo mismo un crecimiento del derecho penal que la política criminal, porque entonces el crecimiento del derecho penal nos vamos mucho al tema de los fenómenos del momento, que porque hay pues asaltos en determinada región, pero solo nos enteramos por las noticias, entonces vamos a aumentar las penas para el robo, un ejemplo. Pero si eso no está respaldado por estudios que nos pudiera dar la criminología a través de sus diversos métodos, pues entonces sí estaríamos ante un inminente crecimiento del derecho penal a través de nuevas y nuevas y nuevas figuras delictivas, lo cual, pues obviamente para que sea una política criminal no tuviera que tener ese sentido. Fíjense que hay unas definiciones, Jiménez de Azúa, me pareció muy interesante, y define a la política criminal como el conjunto de principios fundados en la acción científica del delito y la eficacia de la pena por medio de la lucha contra el crimen, valiéndose de los medios penales. Y es que hay muchos autores que les vuelvo y repito, tienen... Licenciado, perdone. Sí, sí. ¿Será que podría volver a repetir lo que dijo Jiménez? Perdón. Sí, no tenga pena. Gracias. Dice, para Jiménez de Azúa, que es un autor, define a la política criminal como el conjunto de principios fundados en la acción científica del delito y la eficacia de la pena, por medio de los cuales se lucha contra el crimen valiéndose de los medios penales. Pues entonces, les decía de que dentro de la política criminal, uno de los ejes fundamentales es la prevención del delito. Y esta prevención del delito es parte de una articulación moderna de lo que es concebido la política criminal. Realmente
las leyes para el combate contra el crimen organizado han sido la decisión criminal represiva y autoritaria. ¿Qué quiero decir con eso? Y les voy a poner un ejemplo porque a veces las palabras como que nos confunden un poco, tanto tecnicismo, pero miren, la ley contra la delincuencia organizada, para citar un ejemplo, la ley contra la delincuencia organizada lo que pretendía cuando se implementó era combatir aquellas estructuras criminales con mucha capacidad. Y eso fue pues implementado en nuestro país no por un crecimiento del derecho penal, sino como una política criminal. ¿Por qué? Porque no solo fueron estudios nacionales, sino internacionales, los cuales nos arrojaron resultados de que el crimen se había convertido en transnacional. Es decir, de que ya no solo la delincuencia se conformaba con tener su centro de operaciones, por ejemplo, en nuestro país, sino que por diversos motivos pues se movían en muchas partes de los países. Es por eso que la ley contra la delincuencia organizada podemos citarla como un ejemplo de la política criminal en cuanto al combate de la delincuencia organizada, porque no fue antojadizamente que a alguien se le ocurrió vamos a hacer una ley contra la delincuencia organizada. De hecho, hay una convención que se llama de Palermo, en donde muchos países vieron la necesidad de poderse organizar y poder exigirle a sus estados miembros, tenemos que hacer una ley para combatir este crimen, porque este crimen ya no es un crimen, una criminalidad común, es una criminalidad organizada que nos está afectando a todos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nosotros como país tuvimos, para algunos dicen, que ceder un poco ante las presiones de este tipo de acuerdos que nosotros hemos llegado para poder implementar este tipo de herramientas. Pero prácticamente la ley contra la delincuencia organizada, y es lo importante, nos vino a dar figuras muy importantes que tiene el Estado para poder realizar sus investigaciones en esta naturaleza. Cuando hablamos de delincuencia organizada, por ejemplo, una de las primeras herramientas que nos dota la ley contra la delincuencia organizada es la reserva legal. ¿Qué significa la reserva legal? Pues todos los que estamos o están siendo investigados o sujetos a algún proceso, pues antes de que exista una vinculación procesal, tienen derecho a poderse enterar por sí mismo de qué es la investigación que se está realizando. Sin embargo, en materia de delincuencia organizada, hay una, digámoslo así, una secretividad de la investigación hasta que no existan personas que estén vinculadas al proceso. ¿Qué quiere decir? Que usted puede estar siendo investigado en materia contra la delincuencia organizada y usted ni se va a enterar hasta que en algún momento la investigación del ente investigador esté completa como para que lo atraiga a un proceso penal o para que lo desvincule y usted nunca se enteró de que estuvo sujeto a investigación. Esa es una de las partes interesantes que vino a traer esta norma y que pues bueno fue replicada por otras normas como la ley contra la narcoactividad, la ley contra el lavado de activos y pues obviamente es parte de estas políticas criminales que ya ni siquiera son a nivel nacional sino a nivel internacional porque son fenómenos que vinieron a afectar y a causar mucha conmoción en todo el mundo. Bueno, pero ¿qué otra herramienta nos brindó la ley contra la delincuencia organizada? O mejor dicho, ¿qué herramienta nos brinda la ley contra la delincuencia organizada? Bueno, nos regula métodos especiales de investigación. Y pues los métodos especiales de investigación, valga la aclaración de que pues al final de especiales solo porque de alguna manera rompen el esquema tradicional de los medios de investigación que pudiera ser un ente fiscal y que tendrían que tener una regulación específica para entender cómo es que se funcionan. Y pues de la mano de este tipo de normativas vino varias teorías.
dentro de nuestro sistema jurídico y sobre todo en el campo de la justicia penal, nosotros tenemos lo que se conoce como el garantismo penal. Y el garantismo penal, en algún momento algunos decían de que eso es parte de una política criminal en donde nosotros teníamos que garantizar al imputado muchos de sus derechos más fundamentales que pueda tener dentro de un proceso penal. Y está bien, el garantismo penal es un pilar fundamental dentro de lo que conocemos como el derecho penal moderno. Pero con leyes como esta que les mencionaba, de la ley contra la delincuencia organizada, ley de extinción mío, la ley contra la narcoactividad, y por qué no decirlo, la ley para el lavado de dinero, pues trajeron corrientes distintas en donde a mí me gusta imaginar que son como dos trenes que vienen a toda máquina y están a punto de chocar, porque ellos nos trajeron una corriente del derecho penal que se conoce como la corriente del derecho penal del enemigo. Y la corriente del derecho penal del enemigo, como una contraposición para algunos del garantismo penal, pues lo que ellos vienen a decir en esta corriente es de que el derecho penal, hay un derecho penal que se le va a aplicar a los ciudadanos, a aquella persona que pues sin querer tuvo un accidente de tránsito y lastimó a alguien, no lo iba buscando, pero pasó. Licenciado, disculpe, la corriente del enemigo, dijo. Derecho penal del enemigo. Gracias. No hay pena. Bueno, entonces les decía, ¿qué es lo que nos dice la corriente del derecho penal del enemigo? Y no tenemos que olvidar que aquí estamos hablando de política criminal, entonces todo tiene relación. Pero nos dice de que hay dos tipos de ciudadanos. El ciudadano que se le va a aplicar el derecho penal común, porque es un ciudadano pues que transgredió una ley y hay que sancionarlo, pero también tenemos a aquella persona que ya no es considerado como un simple ciudadano, sino que es un enemigo del Estado, quien ha transgredido normas tan fundamentales que entonces no merece un tratamiento como el que lo tuviera un ciudadano. Miren qué complicada esta contradicción de estas teorías. Y son corrientes que a través de política criminal de diversos estados la hemos ido adoptando. Porque la mayoría de nuestras leyes, y pues no es que yo lo diga, sino que hay estudios que así lo reafirman, que tenemos mucha tropicalización de leyes. ¿Qué significa? Que nuestra misma ley que tenemos aquí contra la delincuencia organizada es la misma ley que están aplicando en países como Colombia o por ejemplo Chile, países que se hacen llamar pioneros en la lucha contra los flagelos. Entonces realmente nos pusieron un aprieto cuando nos hablan acerca de garantismo penal por un lado, y por otro lado nos hablan acerca de teoría como la de derecho penal del enemigo, que realmente son teorías que no es que hayan sido superadas, sino que conforme el tiempo se han ido complementando, y el hecho de estar complementando pues sin duda hacen de que nuestro sistema de justicia pues fallecido. Me llama mucho la atención porque en el video que justamente les coloqué el día de ayer, se los coloqué porque había muchas afirmaciones de los panelistas que me gustaron, porque pareciera que somos un espejo de ese país. Porque dentro de las afirmaciones que hacían estos panelistas decía, al final pareciera que fuéramos una sociedad que no busca que se haga justicia en los casos, sino que lo que busca es que existe una venganza, que a la persona que transgrede una norma pues se le aplique todo el peso de la ley, y pues lejos de que eso sea como una especie de sanción porque transgredió algo, se convierte en literalmente una pena porque pues los centros carcelarios, y hablaba del caso puntual de México, yo digo de Guatemala, no estamos tan lejos. El hecho de decir de que los centros
penitenciarios ya no son pues parte de una reinserción o rehabilitación que pudieran tener las personas, y que ese tendría que ser el fin máximo del derecho penal a través de políticas criminales que sean efectivas y que sean fundadas con información que la criminología pueda aportar, y no solo por pues situaciones del momento que a un mediano o largo plazo pudieran dejarnos muchas complicaciones. Realmente dentro del Estado, hagamos de cuenta que el Estado es una persona, imaginémonos una persona y que tiene una cadena gruesa y que cada eslabón va formando una política con la cual va a tratar de resolver un problema social. Y dentro de estos eslabones podemos encontrar la política criminal. Y esta política criminal realmente lo que a nosotros nos va a poder guiar es cómo podemos no solo castigar nuevos fenómenos criminales. Creo que ahí es una de las grandes conclusiones que podemos llegar casi en las últimas vísperas del curso, que la política criminal no va a servir solo para identificar nuevos comportamientos y crear nuevos delitos. Eso no es política criminal, sino que la política criminal también tiene que ir enfocada para tener un efecto preventivo. Y no solo preventivo, sino también, aparte del sancionador, que es el que por naturaleza tenemos, sino también el rehabilitador. Entonces, digamos, dos cuñas importantes a una política criminal, que no sea solo para identificar nuevos delitos y sancionarlos, sino por otro lado también promover esa reinserción como parte de que pues una persona cometió un error, pero se tiene que rehabilitar para que podamos continuar. Y eso es parte del sistema de justicia de muchos países que hoy son considerados de primer mundo, en donde a lo mejor cuando hay algún caso importante o de trascendencia, pues tampoco es que sea un linchamiento público para las personas que están sujetos a un proceso. ¿Y por qué hablo de linchamientos públicos? No voy a referirme al caso de Guatemala, sino que pasa mucho por la idiosincrasia latinoamericana, en donde el sensacionalismo está a flor de piel, y en donde ese tipo de noticias para los periodistas pues vende, ¿no? Y genera más audiencia. Pero creo nosotros, como pues ya científicos del derecho, tendríamos que empezar a hacer el ejercicio de concientización no solo en nosotros, sino en nuestros hijos, para entender que el derecho penal no es que sea la solución para todos los males que aquejan al derecho, no. De hecho, uno de los principios del derecho penal es la mínima intervención, es decir, de que el derecho penal tendría que ser lo último que tendríamos que agotar. Pero ¿cuál ha sido, y este es uno de los temas de nuestro cronograma de actividades, la situación actual en Guatemala? Porque eso es lo que le tenemos que apuntar ahorita. Ya nos venimos de lo general y entramos a lo específico. Bueno, entremos a nuestro país. ¿Cómo analizamos la situación actual en cuanto a política criminal? Y pareciera que la política criminal es por naturaleza solo del ente investigador. Creo yo que a estas alturas tendríamos que entender que no solo es una labor de la fiscalía, sino es una labor de los entes encargados pues para la prevención del delito, y también los entes encargados para la reinserción de las personas que están siendo pues privadas de su libertad o sujetas a una sanción por haber infringido una norma penal. Y creo yo que si se hace una sinergia entre estos tres elementos, pues las prácticas criminales pudieran trascender en el tiempo. Y eso, hablando de las políticas públicas, son las que mejores resultados le dejan a los estados, porque trascienden en el tiempo y no están pues abanderadas por ninguna persona, sino que simplemente lo que buscan es el bien de todos. Y de alguna manera creo yo de que nuestro sistema
ha ido evolucionando positivamente. Yo siempre trato de ver las cosas todo depende. Un vaso que está a la mitad usted lo puede ver medio lleno, medio vacío. Yo siempre prefiero verlo medio lleno. Y es así, en el sentido de que los países que hoy se llaman de primer mundo han pasado por esta serie de transformaciones, y creo que la apuesta importante es fortalecer instituciones, no fortalecer personas. Creo que ahí hay una parte importante, y pasa con todo, con la educación, con la salud, con la justicia, en donde la apuesta más grande es fortalecer instituciones para que las instituciones puedan soportar cualquier tipo de vientos. Y pues aunque sea un huracán, pues la institución no se caiga, sino que pueda estar fuerte y continuar. Uno de los grandes problemas que aqueja a nuestro país y a muchos países de Latinoamérica es el problema de la corrupción. Y hablando del tema de la corrupción, pues hay muchas teorías acerca de cómo podemos solucionar el tema de la corrupción. Y hay algunos que muy acertadamente nos indican que ese tema no se puede erradicar, lo que se puede es disminuir, está implícito en la naturaleza del ser humano. Muy aventurado esas palabras, yo creería que no. Y según varios estudios, cómo se ha ido, pues no erradicando, pero sí mermando el tema de la corrupción, ha sido fortalecer instituciones. Y esas instituciones estén con personas en donde no sean de momento, creo que esa es la palabra, no sean de momento, porque las autoridades está bien por un tema de alternancia en el poder que vayan variando, eso es comprensible. Pero hay muchas personas que pertenecen a la administración pública, son personas de carrera, y que cada vez que hay algún cambio de mando, pues pareciera que se barre toda la mesa, y entonces nos vamos a quedar solo con aquellas personas que son de confianza, pero aunque no sepan lo que van a ir a hacer. Y eso no es fortalecer una institución. Ahí es donde creo que muchos de los que están conectados el día de hoy, o los que puedan oír esta clase en su momento, van a ocupar puestos de dirección, puestos de decisión, y puestos en donde van a tener mucha injerencia. Y tienen que recordar debemos fortalecer las instituciones como una política, ya ni siquiera criminal, sino como una política de las instituciones prácticamente pues fortalece a todo un estado. Muchos dirán, licenciado, pero fortalecer instituciones es darles más dinero. No, eso no es fortalecer una institución. Fortalecer una institución significa que al personal primero se le dote de algo tan básico como es seguridad. Porque si el personal tiene seguridad, entonces puede trabajar muy bien, apegándose a criterios técnicos, no necesariamente antojadizos, sino muy técnicos. Y es ahí en donde como que viene teniendo mucha relación el tema de la criminología, porque se recuerdan que hablábamos acerca de que esta es la ciencia que nos va a decir cuáles son los problemas sociales que está enfrentando cada persona, para que a lo individual o en lo colectivo miremos lo delictivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Y la política criminal pues ya nos va a dar por eso es que yo ahorita lo repito. En un inicio yo dije que la criminología es esa ciencia que nos va a dar esos datos y esa información, pero esos datos y esa información sin tener la herramienta para poder ejercerla no nos va a decir nada. Entonces por eso es de que para mí la criminología y la política criminal son unos hermanos casi gemelos que no se pueden separar y que se necesitan uno de otro para poder ser efectivo. Creo que ahí está levantando la mano una compañera. Licenciado, disculpe, tal vez sea tonta mi pregunta, pero ¿quién es el encargado de velar por esas políticas? ¿Qué organismo? ¿Qué política? De la policía, la política criminal. ¿Quién la lleva a cargo aquí en Guatemala?
Ya, excelente. No, al contrario, creo que es muy atendible su pregunta. Y claro, la política criminal de nuestro país, actualmente cada institución la lleva como aislada, y ese es el problema. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene su propia política criminal, la Policía Nacional Civil tiene su propia política criminal, el sistema penitenciario tiene su propia política criminal, y otras secretarías que ayudan mucho en el tema de la prevención tienen sus propias políticas criminales. Entonces aquí la pregunta es, si cada quien empezamos a hacer nuestros planes aisladamente, ¿será que van a ser efectivos en algún momento? Pues ahí cada quien responde. Pero el punto es de que el mundo del deber ser tendría que nos sentemos en una mesa y nos pongamos de acuerdo, expongamos nuestros datos atendiendo a los propios fenómenos y funciones que tienen cada institución, y entonces saber escuchar y tener consensos para tener una política criminal que sea pues uniforme y de aplicación a la realidad de cada caso concreto dependiendo de la institución. El problema es que no lo tenemos. Cada institución tiene profesionales brillantes en materia de política criminal y de cómo poder ir desde su especialidad combatiendo los flagelos que les aqueja a cada institución, en el tema de los menores, en el tema de los mayores, en el tema de la prevención, en el tema de la persecución penal, en el tema de la ejecución de las penas. O sea, hay profesionales brillantes, de verdad. El punto es de que no hay esa uniformidad en donde, pues, idealmente fuera el hecho de que, pues, regularmente se sentaran en una mesa y una política criminal no solo es de echarla a andar y ahí a ver qué pasa, sino está sujeta a un periodo de evaluación y de resultados para establecer si las decisiones tomadas son las más efectivas para poder disminuir los problemas que nos aquejan. Y es que no, esto realmente no es que sea prohibido decir, pero creo yo que es un hecho notorio que pues la delincuencia, dependiendo cada zona geográfica de Guatemala, va a cambiar. Por ejemplo, al parecer en Oriente como que no hay pandillas, pero en Occidente como que tal vez hay una parte que se dedica al tema de la extorsión. Y así dependiendo de cada lugar, tiene su propia idiosincrasia en la propia delincuencia, pero que no nos vamos a ser efectivos si no nos comunicamos. Si no nos comunicamos las instituciones encargadas. ¿Y qué institución encargada? Ministerio de Gobernación, la Fiscalía, el organismo judicial, el sistema penitenciario. Instituciones que realmente son base fundante para el sistema de la justicia penal en nuestro país. Y creo yo de que nosotros tenemos que entrar en la conciencia como una reflexión importante de que el derecho penal no solo, cuando ustedes piensen en el derecho penal, quítense en el imaginario de que solo sirve para o acusar o defender a una persona. Eso es el proceso penal, que es distinto. Pero el derecho penal va más allá, porque lo que va tratando el derecho penal no son normas del derecho, porque eso no es, pero sí tratar de que los problemas que se ocupen el tratamiento integral, esa es la palabra, un tratamiento integral, que no solo sea persecución, sino la prevención y la rehabilitación, que son pilares fundamentales dentro de ese círculo que pareciera vicioso, pero que si no están alineados, pues entonces tenemos algunas injusticias realmente, en donde pareciera ser que el sistema está diseñado solo para las personas que tienen las facilidades o los recursos para poderse defender. Y es por eso que muchas personas hacen esa reflexión de que bueno, aunque pueda cometer la peor de las atrocidades, pero si tiene cómo defenderse no hay problema. Pero si inclusive comete un delito menor como ir a robarse unas gallinas,
se le viene todo el aparato estatal y no tiene cómo defenderse, es un problema. Entonces, eso es algo que tenemos que ver desde la criminología para implementar una política criminal, de ver cómo solucionamos esa parte, cómo solucionamos y cómo de alguna manera nosotros, cada uno desde nuestro espacio, contribuimos para que pueda cambiar esta situación. Hay muchas personas que dicen que esto ya no tiene solución, que esto ya es generacional, que toda la generación ya está así y hasta la esperemos a la siguiente generación. No, eso no puede ser así. Creo yo de que cada uno, si hacemos nuestro papel en el pedacito que nos toca, esto cambia. Y creo que ha ido cambiando poco a poco. A veces encontrarme con salones con 300, 400 estudiantes para algunos fuera desalentador, pero yo creo que esa es una luz de esperanza, porque muchas personas pues hacen su mejor esfuerzo para tratar de profesionalizarse y para tratar de entender lo que es el derecho. Y creo yo que el derecho es una de las respuestas a muchos de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, y que si lo aplicamos bien, ahí estaría la llave de muchas puertas que necesitan ser abiertas porque están cerradas, y al estar cerradas nos causan mucha afectación a todos. Así que por el día de hoy solo le voy a pedir favor a la compañerita Stephanie si nos puede mandar el listado. Yo creo que no en este chat, pero aquí hay alguien que preguntó por el link de chat de asistencia. Si lo pudiera mandar Stephanie sería excelente. Y para todos, este es un espacio que si tienen alguna duda, algún comentario, lo podemos resolver de una vez. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan. Fuerte y claro. Nick, mire, solo para tener un poco claro, el último trabajo que tenemos que elaborar es contestar el capítulo que nos asignó en el trabajo grupal, y solamente una persona del grupo es quien va a subir la tarea el día sábado, pero será un correo electrónico que darán las instrucciones a cuál será. Así entendí, no sé si estoy en lo correcto. Está en lo correcto, muchas gracias, ahí lo simplificó. Eso es porque en el Classroom a veces nos ha dado problema con algunos compañeros, y como este es el trabajo que tiene mayor ponderación, entonces sí, con correo no hay pierde, ahí sí llega porque llega. El tema de hoy es política criminal. Gracias, licenciado, muy amable. La política criminal. ¿Alguien más con una duda, un comentario? Es bienvenido. Bueno, y por último yo quiero volver a agradecer a nuestra compañera Stephanie, porque sin que ella hubiera tenido la iniciativa de habilitarnos esta plataforma, no hubiéramos podido conectarnos, sino que yo lo que ya estaba, de hecho había grabado la clase, ya solo era de subirla hoy al horario regular, pero creo yo que esta interacción es necesaria, y es necesaria para poderlos escuchar y pues tener un poco, aunque un poco de interacción con ustedes. Creo que esto ya es de los últimos cursos que son de esta manera. El otro año pues va a ser un gusto. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes, ¿me escucha? Ya se salió, compañero. Oh,